Piali, neno toca lilica al tonac. Ayer al mediodía, ayer 29 de junio, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la coordenada segunda de esta quinta trecena, el tonali Ome Ocelot. Bueno, este tonali va a concluir el 30 de junio, es decir, hoy al mediodía, y nos habla precisamente de el jaguar. El jaguar, que es un animal que, bueno, representa a la tierra, pero también representa a ese cielo nocturno estrellado. Cuando representa la tierra, sus manchas son flores, y cuando representa el cielo, sus manchas son las estrellas. El jaguar es un animal fabuloso, es de los felinos más grandes que hay aquí en nuestra Mesoamérica. Y bueno, en algunos lugares tenemos gatos como el puma, el jaguar y el ocelote. Este signo ocelot para mí engloba a todos esos grandes felinos. Quiero hablarles del jaguar. El jaguar es un animal que caza y cuando lo hace no siempre atrapa la presa. Eso nos habla de que debemos intentarlo una, dos, tres, las veces que sean necesarias, sin desfallecer, sin perder el entusiasmo y la fe y la confianza en nosotros mismos. El jaguar es un animal precioso, igual el ocelote, y estos son cazadores también nocturnos. Nos hablan o aluden a ese guerrero que sabe acecharse a sí mismo, que sabe mirar hacia adentro y elegir las mejores oportunidades y tomar las mejores decisiones. También sabemos que en el numeral 2 tenemos a Tlaltecutli, la tierra, y esta diosa maravillosa, bueno, es la que nos da de comer, la que al final nos va a tragar para dejarnos en los huesos y mandarnos al Mictlán, a ese lugar de reposo en donde los saberes sagrados se resguardan. Tlaltecutli es esa superficie rugosa, plana, llena de verdor. Sobre ella corre la señora de la trecena, que es Chalchutlicue, y va dejando la fertilidad a cada rincón de esta Tlaltecutli. Así que hoy estamos en la oportunidad de ser el ocelot y dejar nuestra impronta, esa huellita, en el corazón de las personas, en nuestro propio corazón y en nuestra conciencia y en este camino maravilloso que transitamos. El ave que acompaña a Tlaltecutli es Quetzalhuitzilin, el colibrí precioso. No es cualquier colibrí. Miren que ya los colibríes en sí son animales que nos hablan de la fuerza de voluntad, de una voluntad heroica. Ellos traen mensajes de allá de los divinos y también representan al sol, a la flecha que sabe hacia dónde se dirige. Están tonados y muy activos en el día y en la noche reposan al grado que sus latidos bajan su frecuencia hasta el punto que pareciera que están muertos. Verdaderamente entran al Mictlán y saben reconocerse, saben mirarse ahí en el espejo de Yauquitezcatlipoca, porque el Mictlán es un lugar que dicen es el en donde suenan o crujen las lajas de obsidiana. Y este rumbo es del norte, del Mictlampa. Y además, la señora que acompaña al signo Ocelot, su regente, es Tlazolteotl, la gran tejedora, la que barre los caminos, la que teje los destinos, la gran medicina, la sensualidad potenciada, ese principio femenino que nos abraza, que nos impulsa, que nos recuerda que siempre podemos dar más de lo que pensamos. Y el señor de la noche es Tlaloc. Y Tlaloc en la mitología es padre de Huitzilopochtli y Huitzilopochtli es el colibrí izquierdo. Así que esta trecena, recuerden que es para fluir y en esta coordenada Homeocelot vamos a fluir sobre esta tierra y vamos a aprender a ir al Mictlán a reposar. Yo tengo unas letras aquí sobre este tonal y que espero que sean de tu agrado y que engloban lo que significa ir en este tejido constante que hacemos del universo. Se titula La urdimbre del instante y el latido propio, porque para el ocelote siempre soy igual para nosotros. Qué engaño este afán de poseer el tiempo, de asir el pasado entre los dedos como arena que se escurre, o de tender puentes hacia un futuro que aún no amanece.
Nos afanamos en coleccionar mañanas que nunca llegan o en revivir ayeres que ya son eco. Y en esta danza de lo que fue y de lo que será, se nos escapa el ahora, este diminuto y vasto espacio donde verdaderamente habitamos. No es que la memoria sea baldía lejos de ello, los recuerdos no son cadenas que nos atan a lo inamovible, sino el impulso, la chispa que enciende el espíritu. Son la savia de la experiencia, el eco de batallas libradas y de risas compartidas que nos nutren para seguir adelante paso a paso. Nos muestran el camino andado, las caídas de las que nos levantamos, las victorias que nos impulsan. Son la constatación de que hemos sido y por tanto somos capaces de continuar. Pero la verdadera revelación, el hallazgo más íntimo y profundo reside en el instante presente. Es aquí, en este inacible ya, donde se teje la oportunidad de ser, y es en la decisión, por pequeña que parezca, donde se manifiesta nuestra esencia. Decidir no es solo elegir entre opciones, es afirmarse, es reconocer la voz que nos habita, es esculpir el rostro de quienes queremos ser. Aceptarse a uno mismo no es destino al que se llega, sino un sendero que se camina cada instante. Es despojarse de los disfraces ajenos, de las expectativas impuestas para dejar florecer lo auténtico. Es entender que la imperfección es parte de la trama, que cada error es una lección y cada acierto un eco de nuestra verdad. Es en este constante presente, con los recuerdos como alas y cada elección como cimiento, donde nos encontramos, donde nos tejemos y donde al fin nos volvemos completamente, irrevocablemente uno mismo. Y bueno, les tengo aquí algo para este tonali en relación a esta imagen de la encrucijada y el ocelo. En el cruce de caminos se arremolinan los vientos. Tlaltecuhtli dibuja con la hojarasca un mapa, colinas, valles, cuevas, playas. Tlazolteotl pinta de rojo la luna al tiempo que el jaguar abre sus fauces. He de marcharme en silencio, explorar los paisajes vistos en sueños. Chalchutlicue besa mis pies, los entierra en la arena, me traja. Salto al espejo de obsidiana, deseosa de encontrar la música perdida, reparar mi lengua rota, rescatar mi corazón entre la neblina del Tlalocan. Hoy yo mismo soy Ome Ocelot, acechante guerrera. ¿Desde cuándo ambulo a ciegas el mundo de Yayauquitezcatlipoca? Hoy soy ofrenda que reclama Quetzalhuitzilin, mensajero de los dioses. Mi ser ya no alberga duda alguna. Hoy yo mismo soy el portador, la portadora de las estrellas. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Bueno, pues termina este tonali siendo un gran ocelote. Mira que ayer que fui con Kia a andar en sus clases, terminé rendida, cansada, porque no solamente el entrenamiento está siendo para ella, sino también para mí. Conectar con mi mascota me ha llevado a sentir las cosas diferentes. Y bueno, pues por eso ya no pude más que irme directamente al Mictlán y preparar la lectura de esta mañana, que espero que te haya gustado, y todavía estamos bajo la esencia de Ome Ocelot. Nos vemos al rato para abrir las alas y entonces convertirnos en Cuautli. Timota.